Pasa, siéntate. Bienvenido al altar del Santero. Un podcast dedicado a desentrañar leyendas urbanas de todo el mundo. Acompáñame al misterioso mundo de los Ouijes, las damas de blanco, fantasmas, botijas y todas esas criaturas tenebrosas que pueblan nuestro plano. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia. ¡Achépati! ¡Achépami! Muy buenas a todos. Hoy les traigo el segundo capítulo de la primera temporada del podcast El altar del Santero. Este es muy especial, de hecho estaba pensado para ser el primero, pero luego decidí hacer honor al nombre del podcast y comenzar pues con algo relacionado con la santería. Bien, ya que estás aquí, te sugiero que tomes estos minutos para ti y te desconectes de ese mundo ruidoso y acelerado que a veces parece que te lleva corriendo a todas partes. Haz un pequeño reset a tu mente para que recargues energía y puedas seguir afrontando tu jornada de manera un poco más relajada y disfrutando conscientemente de estas pequeñas cosas que nos gustan, pero luego realizamos en piloto automático, perdiendo todo su sabor. Hoy vamos a estar hablando un poco de los Ouijes, posiblemente la leyenda urbana más arraigada en el folclore cubano. Sí, este es el primero de muchos viajes que vamos a dar a mi pequeña isla para desentramar esas leyendas que solo existen allá. ¿Qué son los Ouijes? Los Ouijes es una leyenda urbana que anda recorriendo la isla de Cuba desde aproximadamente el año 1836 y cabe destacar que la misma no ha sufrido prácticamente ninguna modificación desde entonces. Los Ouijes se podría decir que son unas personitas o duendes de aproximadamente 1 metro de altura, tienen piel oscura, la cabeza grande, las facciones muy feas y siempre traen el cabello largo y enmarañado. Estos habitan en los ríos y lagunas de la campiña cubana. Se les puede encontrar con mayor facilidad en los lagos que están rodeados por vegetación. Y generalmente andan desnudos o con ropa interior muy pequeña confeccionada con bejucos. Para quienes no sepan lo que es un bejuco, son estas lianas largas y flexibles que producen algunos árboles. Los Ouijes siempre están sumergidos bajo el agua, por lo que fácilmente pueden ahogar a las personas que entran en sus lagos a bañarse. Si bien no son muy famosos por esta actividad, sí hay varios testimonios de personas que han sentido que los toman de los pies e intentan ahogarlos cuando están nadando en ríos o lagunas donde hay registros de avistamientos de Ouijes. De igual manera, hay muchos relatos de que suelen mezclarse con los niños que van a bañarse en los ríos. Las familias cubanas acostumbran a juntarse a los fines de semana e irse todos a los ríos para preparar carnes asadas en la orilla mientras los niños nadan. Pues imaginen que hay 7 niños en el agua que están siendo vigilados por los padres y de pronto aparece un octavo que no es de nadie. Cuando alguien se da cuenta de esto, se pueden imaginar que todo el mundo comienza a gritar e inmediatamente se dice que el Ouije se sumerge y ya no se vuelve a ver. No todos los Ouijes son malos. Hay algunos que se limitan a asustar a los viajeros que pasan cerca de las orillas de los ríos. Eso sí, son muy conocidos por su debilidad por las mujeres. Los más tímidos se limitan a tocarlas cuando van a lavar la ropa a los ríos o a bañarse en las lagunas. Pero hay otros que cuando se obsesionan son capaces de acecharlas e incluso asesinar a sus parejas. Cuando a un Ouije le gusta una mujer, mientras más la ve, más celoso y posesivo se vuelve. La persigue para saber dónde y con quién vive e incluso se vuelve un poco descuidado, por lo que se le comienza a ver entre los arbustos con frecuencia. Si esto pasa, hay de dos: o la mujer se tiene que mover de pueblo, o hay que matar al Ouije. Matar a un Ouije no es nada sencillo, porque a pesar de que son pequeños, son muy fuertes y ágiles. Se dice que pueden saltar muy alto y correr más que los caballos, pero hay un par de trucos que pueden ayudar a capturarlos con cierta facilidad. Existe la creencia de que pueden ser invocados dándole 12 vueltas a una ceiba a las 12 de la noche. También los atrae el olor del tabaco y los dulces, y para darles caza se necesitan 7 Juanes para que estos se debiliten. Hoy les traigo 3 historias relacionadas con los Ouijes. La primera es una experiencia personal.
La segunda es un mini relato muy famoso en Cuba relacionado con el tema. Y la tercera es un cuento muy conocido en mi provincia natal porque sucedió en un municipio cercano a donde yo vivía en Cuba. Vamos a comenzar con la primera historia. Cuando yo era pequeño, iba a pasar a veces parte de las vacaciones entre años escolares a la casa de mis abuelos. Recuerden que en el capítulo anterior ya les había comentado que ellos vivían en una casona en la punta de una loma en el campo. Prácticamente no teníamos vecinos y las viviendas más cercanas estaban a 1 kilómetro o poquito menos. Cuando yo iba, los ayudaba en las tareas sencillas como a cargar agua del pozo que estaba cerca de la casa, o me iba a los campos a sembrar tabaco y alimentar los animales de granja. Recuerdo que una vez me pidieron que pasara unos días cuidando una turbina que iban a encender para regar una plantación. No recuerdo bien de qué era la plantación. Ustedes dirán, pues ¿para qué velar una turbina, no? Pues sucede que las turbinas son muy costosas en Cuba y trabajan con una polea que se va desgastando con el tiempo. La turbina se pone a la orilla de un río para que succione el agua que recorre unas largas mangueras hasta llegar a la plantación que se desea regar. Lo de la polea se los menciono porque precisamente mi labor era estar todo el día al lado de la turbina por si la polea se dañaba o se zafaba, porque cuando esto ocurre, el motor de la turbina se puede quemar en cuestión de minutos, descomponiéndola de manera casi irreparable. Todos los días, mis abuelos me daban desayuno y me preparaban la comida y agua para que me la llevase, ya que la actividad empezaba más o menos a las 7 de la mañana y se terminaba como a las 4 de la tarde. La verdad es que estar sentado todo el día en una piedra con ese ruido no era nada agradable, pero pues era una manera de ser útil con mi familia. Pues por ahí como por el tercer día, empecé a darme cuenta que de momento se veía como una mancha negra debajo del agua que pasaba de vez en cuando cerquita de la manguera de la turbina. En un principio pues yo pensé que era un pez un poco grande, que quizás era mi imaginación, la sombra de los árboles, pero una de las veces emergió como una mata de pelo negro sucia del agua. Era chiquita, o sea, era muy chiquita y no estaba tan cerca, pero cuando yo observé bien, pude distinguir 2 ojitos y una boca semiabierta. Estaba ahí, sin moverse, viéndome. Yo la verdad me asusté muchísimo y salí corriendo a la plantación con mi abuelo. Imagínense que llegué con el corazón en la boca y cuando les conté lo que había sucedido, me dijeron, así, muy tranquilo, que lo que yo había visto era un guije, pero que teníamos que regresar porque posiblemente pensaba que le íbamos a dejar seco el río con la turbina y podía hacerles algún daño. Yo regresé junto con mi abuelo y como unos 4 guajiros más, todos traían su machete y su tabaco. Al llegar, ya no pudimos, la verdad, encontrar al guije. Ellos trataron de sacarlo del río con el olor a tabaco, pero nunca salió la verdad. Estuvimos allí hasta que se terminó la jornada y ese mismo día desmantelamos la turbina por miedo a que el guije le hiciera daño. Esa realmente es la única vez que yo he visto un guije. Fácilmente la gente puede decir lo que sea, pero realmente yo estoy seguro de lo que vi y lo vi con mis propios ojos y realmente muy cerca. Ok. Vamos a continuar con la segunda historia que les traigo el día de hoy. Se llama La historia del niño del diente largo. Esta yo decidí incluirla porque pese a que es muy cortita, es de las más conocidas en Cuba sobre el tema de los guijes. Yo la tomé de manera textual, sin enriquecerla ni nada, de una fuente que yo conozco de hace muchos años. Así dice: un guajiro estaba una vez en un río dándole agua a su caballo, y se le apareció un niño chiquito. Y el guajiro se asombró y el niñito dijo: no tengo ni padre ni madre, ni dónde vivir. Y el guajiro dijo: este niño me lo llevo yo. Parece que no es de por aquí. Seguro que anda perdido. Y cuando el caballo acabó de tomar agua, el hombre cargó al niñito y se montó en el caballo y se puso a andar para su casa. Y entonces el niñito le dijo: tata, mira mi diente. Y cuando el hombre miró, el niñito había crecido y tenía un diente muy largo.
El hombre se asustó y soltó al niño o lo que aquello fuera. Y cuando lo tiró, desapareció y el hombre salió huyendo de ahí. Como les había dicho, pues este relato fue muy pequeño y básicamente narró el encuentro de un guajiro, una persona que vive en el campo, con un guije. Vamos a la última historia del día. Esta yo la escuché muchas veces cuando era joven y se dice que ocurrió en un pueblito chiquito de Tahuasco. Tahuasco es un municipio de Santi Espíritu, la provincia en la que yo nací. Resulta que a este pueblito, que estaba a la orilla de un río, se mudó una pareja de recién casados. El marido se dedicaba a trabajar la tierra todos los días mientras su mujer, una mulata de un cuerpo despampanante, se dedicaba a las tareas del hogar. El pueblo era muy pequeño, apenas unas 20 casitas que no tenían agua potable ni electricidad. Así que la mulata iba 2 veces por semana a lavar a la orilla del río. En un principio se le hizo raro que nadie más lavara allí. Las otras mujeres cargaban baldes de agua hasta sus casas para allí hacer sus labores. Una de las veces que venía de regreso, con la canasta llena de ropa limpia, se le acercó una señora mayor que le dijo que no lavara en el río porque había un guije muy mañoso. La mulata la verdad no le hizo caso porque no creía en esas cosas. El baño de la casa que compartía la pareja de recién casados se encontraba afuera, como es costumbre en los pueblos. Todas las tardes, después de terminar de cocinar, la mulata se daba un baño para esperar limpia y perfumada a su guajiro. Las paredes de la bañera eran de madera y entre tabla y tabla quedaba un filito descubierto por el cual entraba la luz. Al principio pensó que se estaba volviendo loca, porque siempre que se metía a bañar sentía como que alguien la estaba mirando. Ustedes conocen esa sensación de que estás en cualquier lugar y por alguna razón sientes que te están mirando. Una tarde, cuando iba a agarrar la toalla para secarse, se dio cuenta de que habían unos ojitos que le estaban viendo por uno de los orificios. Pensó que era un niño por la altura a la que estaban los ojos, así que agarró la toalla y salió a enfrentar al mirahueco. Casi se muere del susto cuando salió y vio un negrito por un par de segundos que se perdió corriendo como un rayo por la maleza. Esa misma tarde, cuando llegó su esposo, le contó lo sucedido y acordaron que ella ya no saldría más a lavar afuera y se bañaría en las mañanas antes de que él saliera a trabajar. Casualmente, después de ese incidente, él comenzó a enfermarse e iba empeorando día con día. Todo empezó con un cansancio, pero este se fue acrecentando a tal extremo que ya cuando iba terminando la semana, el hombre no podía ni ir a trabajar. Después comenzó a experimentar unos cuadros de fiebre muy alta y amanecía con la garganta enrojecida y seca. La mulata, preocupada por aquello, lo llevó al único doctor del pueblo, quien después de hacerle algunos análisis y verlo, dijo que no encontraba causa aparente para aquel mal, que solo podía darle pastillas para bajar la fiebre y les aconsejó que fueran a ver al curandero a ver si podía hacer algo. Como habíamos visto, la mulata realmente no era muy creyente, pero, desesperada, llevó a su esposo para que el curandero lo viera. Al llegar, aquel negro de casi 2 metros lo examinó y luego de meterle 3 dedos en la boca, dijo que un guije le estaba chupando la saliva al muchacho y que si no paraban aquello rápido, no iba a aguantar más de una semana vivo. Enseguida, juntaron un puñado de guajiros de la zona, los más fuertes, y entre todos organizaron guardias para agarrar al guije. Se turnaban en la noche para cuidar al enfermo. Al que le tocaba la guardia, la mulata le hacía un jarro de café negro y se quedaba con él en la sala de la casa para entrar al cuarto de vez en cuando, sigilosamente, y ver si agarraban al negro en acción. 3 noches estuvieron cuidando al enfermo, y aunque este no paraba de agravarse, no se daban cuenta en qué momento entraba el guije, al parecer por la ventana, y le chupaba la saliva. La 4ª noche le tocó hacer guardia a Bebo, un tolete de guajiro que era más fácil brincar que darle la vuelta. Rifle en mano, decidió apostarse por la parte de afuera de la casa, escondido entre un arbusto desde el cual se podía ver la ventana del cuarto. Como a las 3:30 de la madrugada, Bebo vio una sombra chiquita
que se escurría por la ventana y entraba en el cuarto. Era el desgraciado. Apretó los dientes y se acercó despacito para ver qué estaba pasando. Al asomarse, ahí estaba el guije, sentado en el pecho del pobre guajiro sacándole con la lengua la poca saliva que le quedaba. El bebo contuvo la respiración y sin pensárselo le disparó al guije, quien chilló ensordecedoramente como puerco y salió casi volando de la habitación por la misma ventana donde estaba el bebo temblando como una hoja. La conmoción despertó a casi todo el pueblo, y en menos de 5 minutos ya la casa estaba repleta de guajiros armados hasta los dientes. Al entrar al cuarto, encontraron un charquito de sangre y 3 dedos del guije en el suelo. El disparo no había sido mortal, pero le había volado casi toda la mano. El guajiro estaba tendido en la cama, con los ojos en blanco, ya sin alma. El guije se había tomado la última gota de su saliva, matándolo. Luego de enterrar a su esposo, al costado de la casita, dicen que la guajira se fue de regreso a su pueblo natal y nunca se supo más de ella ni del guije. Solo quedaron los guajiros para contar la historia por las noches entre humo de tabaco y unos buches de ron. Muy bien, con esto nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado el capítulo del día de hoy. Si fue así, los invito a seguir mi canal y mis redes sociales. Esto me ayudará mucho para llegar a más personas. Por cierto, en mi cuenta de Facebook, que me pueden encontrar como Michael Nieves Cruz, les compartí un poema un poco oscuro de los guijes. Este está escrito por Nicolás Guillén, un poeta cubano muy reconocido. Y recuerden, puede que esto que les he contado sea cierto o no, pero le voy a dar un consejito, compadre. Si no cree, al menos respete. ¡Achépati! ¡Achépami! Hasta la próxima.